Bienvenidos a la tarde. Ayer cubrimos durante todo el día y en vivo lo más central y lo más importante de la investigación por el caso de Melina, que fue la aparición de su cuerpo. Ahora quedan una serie de interrogantes que van a encontrar respuestas a partir de las pruebas científicas. Apareció el cadáver. ¿Y ahora qué, Mauro Zeta? Ya no hay dudas, ya no hablamos de hipotético homicidio, ya hablamos de asesinato. Por primera vez hablamos de crimen. Por primera vez hablamos de un cuerpo que fue encontrado. Ahora deciden cuándo hacen la autopsia. Por cuestiones que tienen que ver con el proceso penal, le dieron 72 horas a las defensas de los acusados para que pongan un perito de parte. Porque la autopsia va a ser central, medular, para establecer si el relato que hizo la testigo Melody, para la fiscal creíble, veraz, conteste, es real. Ejemplo, si la autopsia revela que la data de muerte, pongamos un número, es de 15 días a la fecha, el relato de Melody podría ser calificado de mendaz. Pero si la autopsia dice que la muerte de Melina es compatible con una data de muerte de unos 30 días, va a sumar en credibilidad el relato de la testigo clave. Y esto le puede servir a la fiscal para robustecer las pruebas, para imputar de forma definitiva y pedir la prisión preventiva de las personas que están detenidas. Un menor, Toto, 16 años, 3 mayores, Elías, 18, el pelado Javier Rodríguez, 44, y un tercero, el autoincriminado Chavito, de 21. La autopsia podría dar más elementos a la causa. Por ejemplo, determinar cómo la mataron. ¿Fue realmente, como dijo la testigo, a golpes y patadas? ¿Hubo abuso sexual previo, como dijo la testigo? ¿Hubo armas? ¿Hubo arma blanca? ¿Arma de fuego? Bueno, todo esto la autopsia lo va a determinar. Y una vez que la fiscal tenga en sus manos el resultado de la autopsia, que podría hacerse el sábado, va a decir, si encuentro elementos para acreditar el abuso sexual, probablemente agrave la imputación contra los sospechosos y lo llame otra vez a indagatoria en su despacho y le diga, mire, señor Joel Fernández, alias Chavito, mire, señor Elías Fernández, alias Narigón, mire, señor Javier Rodríguez, alias Pelado, ustedes están imputados de homicidio agravado por ser cometido en el contexto de violencia de género y además por abuso sexual y además por alevosía. Ejemplos que pueden darse de acuerdo con el resultado de la autopsia. Y ahí tienen que defenderse otra vez los acusados. La autopsia es central, medular, vital para determinar cómo fue realmente la muerte de Melina. Enseguida hablamos del misterio del auto y de las dos personas que todavía están prófugas en esta causa. ¿Por qué los buscan? ¿Quiénes son? ¿Qué rol tuvieron en esta historia? Y la pregunta concreta es, Mauro, para que no pase como sucedió con la autopsia de Ángeles Rawson, ¿es por eso que pretenden que haya el perito de parte o que esté el perito de parte en ese momento para que no quede ninguna duda en la primera autopsia? Dos cuestiones, dos decisiones que tomó la fiscal Villone para que todo sea transparente. Dijo, la autopsia no la hacen médicos de policía. Como tengo a la policía denunciada por un abogado que dice que el Chavito fue víctima de apremios ilegales para autoincriminarse, saca a los médicos de policía y dice, la autopsia la hace gente del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora. Tiene un equipo completo donde está el equipo de audio, de video, que graba la autopsia, donde están los expertos, donde hay un tanatólogo, un entomólogo. Bueno, todo ese equipo que no depende de la policía va a hacer la autopsia. Y lo que vos preguntabas, ¿por qué se determina que todos tengan perito de parte? Porque a diferencia de otros casos, primero se detuvo a los sospechosos y después se encontró el cuerpo. Supongamos que hubiese sido al revés, que no había gente imputada, automáticamente la autopsia se hacía y ni bien se encontraba el cuerpo. Sí. Pero como hay gente imputada de antemano, para que todo sea transparente, no haya dudas y cada parte vea lo que determina la autopsia, que va a ser crucial para afianzar la acusación contra los detenidos, la fiscal obró con la ley en la mano y dijo, señores, tienen 72 horas para proponer perito de parte. Mauro. Supongamos, Melina, que en 72 horas o antes cada parte propone un perito,
vamos a dar un ejemplo, si mañana están los peritos de parte, se hace mañana, pero hasta el sábado tienen tiempo para poner los peritos. Ahora que apareció el cuerpo y que la testigo se comprobó, dijo bastantes cosas que luego en principio se pudieron ir probando como hasta encontrar el cuerpo. ¿Puede cambiar su condición procesal? ¿Puede pasar a estar imputada en esta causa? No creo. La fiscal tiene en Melody la testigo clave que sostiene toda la imputación. Si cambia el rol de Melody de testigo a imputada, se queda sin el testimonio central crucial de esta historia que ubica a todos los personajes supuestos pero si ya autores del homicidio. Si ya supuestamente los ubicó. Pero si tiene ya que ratificarlo y esto tiene que ir a juicio y ella tiene que declarar más adelante. No es que alcanza con que lo diga hoy en calidad de testigo y ahora la convertís en imputada. Si pasara eso, lo que dijo como testigo no tiene valor. Bien. Si vos a Melody la sacás de su condición de testigo y la imputás, todo lo que dijo antes a la fiscal no le sirve. Es el testimonio que la fiscal considera más limpio. Bien. Es decir, el auto incriminado se lo pueden derribar con el argumento de que fue víctima de apremios policiales, como dice la defensa del chavito Joel Fernández. Pero contra Melody hasta ahora no encontraron elementos para derribarla, salvo que dice la defensa de Toto que la descripción que hizo de la casa donde supuestamente se consumó el crimen no coincide con la casa de Toto. Entonces, la fiscal hoy tiene a Melody como la testigo clave para sostener la imputación. Y ese lugar, quiero marcar algo. ¿Ustedes qué creen? Que el cuerpo, como se presumía, llegó flotando, atravesando las aguas durante 7, 8 kilómetros desde el lugar donde se marcó primero como el sitio desde donde lo arrojaron en Ruta 8 y Camino del Buen Aire? ¿O ahora cobra fuerza la hipótesis que se indica que los acusados llegaron en auto a este lugar, que cerca del predio del SEAMSE, Camino del Buen Aire de Benedetti, este es un depósito judicial de autos, que llegaron en auto y que ahí bajaron un sendero, atravesaron un cañaveral y dejaron el cuerpo? Ahora cobra fuerza esta hipótesis. Están empezando a sospechar que no tiraron el cuerpo donde dijo el auto incriminado, que se pudo haber equivocado la testigo marcando que a su criterio habían arrojado el cuerpo en Ruta 201 y Márquez y que en realidad el cuerpo lo bajaron directamente en este sendero que estamos viendo. ¿Vieron la imagen, Favale, Fleiderman, de la policía subiendo el cuerpo, haciendo una especie de... barrera humana. Sí. Bueno, lo que creen, si la tenés la imagen, ponela, Vero, cuando la policía sube el cuerpo tapándolo, lo que creen es que pasó lo mismo, pero en el sentido inverso. Que los acusados, si son estos, los asesinos, es lo que tiene que probar la justicia. ¿Ven este camino? Imagínenlo al revés. Imaginen a los acusados caminando, atravesando el cañaveral, llegando al arroyo y dejando el cuerpo. La pregunta es, ¿lo llegaron a tirar al agua? ¿Lo tiraron al agua y el agua lo trajo de nuevo a la zona de cañaveral y quedó enganchado ahí? Bueno, la autopsia va a ser fundamental para saber si el cuerpo estuvo en el agua o no. Primero. Segundo, ayer Biondi decía que a pesar de los días que pasaron, presentaba, más allá del deterioro, un buen estado de conservación general. No sé qué podrá definirse como buen estado, ¿no? Favale, claro. Déjame que te diga. Dale. Cuando personal del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora vio el cuerpo, no dicen lo mismo. No dicen lo mismo. ¿Qué dicen? No, hablan de un cuerpo prácticamente irreconocible, al punto que el padre el reconocimiento lo hizo por las zapatillas y por una prenda de vestir. Pero si el padre se refirió a la fisonomía del cuerpo. Está irreconocible, fue lo que dijeron los peritos. Irreconocible para hacer un peritaje rápido en el lugar y determinar cosas con rapidez en el lugar. Por eso ahora vos preguntás, ¿qué pasa en estos días que no están haciendo la autopsia? Lo dejan en una cámara de frío. El cuerpo para mantenerlo y después se refrigera para claro, después tenés que... a ver, hay una función vital, que es la del entomólogo forense, va a ser crucial, que es el hombre que analiza. Fíjate que ayer estuvieron 4 horas en la escena antes de sacar el cuerpo, porque ahí lo que buscan es lo que se llama la larva, son elementos que va aportando el propio lugar, el propio escenario y el cuerpo de la víctima para determinar con certeza la data de muerte. Claro. Ahora, es fundamental. Mauro, vayamos a la pregunta que se hacía antes, Guido, que tiene que ver con las personas que todavía no aparecieron. ¿Están identificados? Uno sí. ¿Quién? ¿Quién sería? Bueno, en teoría, la persona que manejaba el auto, dijo Marcelo Biondi, querellante. Recuerden, porque vale la pena hacer memoria. Volvamos un poco para atrás en la historia. ¿Qué dijo Melody? Melody dijo lo que fue el calvario de Melina según su relato que la fiscal da por creíble. Aclaro quién dice cada cosa. Melody dice
Melina salió del boliche. Poné la imagen si la tenés del boliche. Se separa del grupo original, no sigue con el del beso, no sigue con los 4 que sale del local y después es abordada por otro grupo de personas en un auto. Eso lo dice Biondi también. Y además asegura Clara, que hay una cámara de seguridad Exacto. Bien. cercana al boliche que certifica por lo menos el paso del auto. Por Lo lo menos. declara Melody. Y Melody dice, en ese auto estaban Toto, Chavito, Elías, el que manejaba, aporta al parecer un apodo y datos para identificarlo, Melina, y después me pasan a buscar a mí. Y el pelado no está entre esas No personas. lo menciona al pelado, No lo menciona al pelado. que es el dueño de la casa del barrio Escalada de 3 de febrero, donde al principio Chavito había dicho se había consumado el homicidio y Chavito había dicho que el pelado fue el que había matado a Melina. Con Bueno, su pero sobrino, el Narigón. Exacto. Todo esto quedó en agua de borrajas, todo esto ya no es más parte del expediente porque es otra línea que nada tiene que ver con lo que declara Pero el Melody. pelado nadie lo eximió de prisión. No. El pelado. Sigue El pelado detenido. sigue preso, pero está preso por la declaración de Chavito, declaración cuestionada por la propia defensa de Chavito. Complicado. Porque es una autoincriminación en sede policial. Por más que la fiscal dice, si bien se autoincriminó en presencia de policías, esa autoincriminación la escucharon civiles, el gran debate si es válida, no es válida, pero la fiscal ¿qué dice? Me cuestionan al autoincriminado, sáquenlo, no lo voy a usar. Tengo a la testigo Melody. Vamos al misterio del auto. Dale. ¿Se sabe la marca? Se sabe la marca. ¿Quién lo conducía? Se ¿La sabe quién lo patente? manejaba. Bien. Falta agarrarlo. Falta detenerlo. Pero hay un apodo, hay una descripción física. Y hay videos que está buscando la fiscalía para certificar con un margen de no equivocarse quién es la persona que manejaba y cuál es el auto donde en teoría transportaron a Melina. Evidentemente no tienen la patente. No, Si no, ya tendrían al menos el auto. ¿Y el no. dueño? El dueño y todo, pero digo, tienen elementos que pueden llevar a esa persona. Bueno, y a pero una si hay una sexta cámara, persona. pero si hay una cámara que logra registrar, según Biondi, aparentemente el paso del vehículo, Sí. no van a tardar en aportar alguna cámara o algún dato que permita captar por lo menos el dominio. Déjame agregar A ver. que se están estudiando las cámaras de seguridad municipales de al menos 3 municipios que el auto habría recorrido aquella madrugada. Al menos 3 municipios. Por supuesto que pasó mucho tiempo, hay que ir a la fecha, hay que ir a la hora y hay que identificar el auto. Pero se están revisando las cámaras de seguridad de 3 municipios Pero a ver, para ayúdame tratar de cuáles, llegar. porque el boliche queda en San Martín. La casa 3 de Toto, febrero. 3 de febrero. 3 de febrero. Y Y otro el lugar lugar del descarte. Puede ser Morón. No, el otro es Hurlingham. Hurlingham. Que es el otro que es lugar el- donde buscaron. Ok. ¿Se acuerdan? Pero el la lugar búsqueda en Hurlingham. El lugar del descarte del cuerpo o donde por lo menos lo encontraron, porque tampoco sabemos San ahí Martín. es San Martín también. Sí, es José León Suárez. Estaba Hugo Curto ayer en el lugar, que Porque es el intendente de 3 de del febrero. lugar donde en teoría se habría consumado el homicidio. Bien, perfecto. Que es Pablo Podestá. Perfecto. Siempre y cuando sea real que la escena del crimen es la casa de Toto. Que ayer íbamos a anticiparlo y justo apareció el cuerpo, pero íbamos a dar una información de último momento que ahora quiero desarrollar. A ver. Hoy se iba a hacer en La Plata el cotejo de laboratorio. Esto significaba que distintos elementos colectados en los allanamientos en esta casa que vemos y en la casa del barrio Escalada, que es la otra propiedad del pelado, iban a cotejar sábanas, vasos, Cepillo de dientes. un montón de objetos secuestrados para determinar si Melina había estado ahí. Vos tenés que probar, más allá de la declaración de Melody y más allá de esperar si el cuerpo de Melina tiene ADN de los atacantes, tenés un elemento más que es probar el paso de Melina por estas propiedades. Bueno, ese peritaje crucial Sí. que iba a ser la asesoría pericial de La Plata se postergó para el 2 de octubre. Es interesante porque hoy vamos a contar con la presencia de un genetista muy valioso y muy importante que precisamente nos va a poder decir si ahora que apareció el cuerpo, ese cotejo con las presuntas escenas a donde estuvo Melina, es más fácil de encontrar patrones para identificar el rastro de ella en ese lugar o al revés con los sobres que había presentado el abogado Biondi, por ejemplo, suficiente, si tienen suficiente patrón genético como No, para pero es al corroborar revés, el Meli. paso. Pará. Pero ahora está el cuerpo. No, pero son dos cosas distintas. Pará. A ver, me traes agua por ahí si podés. Una cosa es... Seguime. Sí. Una cosa es sacar el ADN
de una sábana, un colchón, un vaso, una vasija, un tenedor, una frazada secuestrada en la casa de Toto. Sí. Que después se lo vamos a preguntar a la mamá de Toto qué se llevaron de ahí para anotar qué cosas se van a peritar. Vos de ahí tenés que determinar si hay ADN de Melina. Eso lo haces con un cotejo que sirve porque vos ya tenés secuestrado en el ámbito de Melina. Muestras de genéticas de la víctima. ¿Que las tenés de dónde? El cepillo de dientes que aportó Biondi y ahora tenés el cuerpo. Y ahora tenés el cuerpo al revés para hacer la prueba. Acá me parece que el dato de vital importancia es saber, que esto solamente se va a saber durante la autopsia, si el tiempo que pasó le va a permitir a los peritos extraer muestras del cuerpo de la víctima que permita identificar a sus agresores. Mirá, está Gustavo Penasino acá, te lo va a contestar. No sé si tiene micrófono. Enseguida. Si tiene Penasino, el micrófono estaría bueno que se haga. Ahora, está acá. Digo, es fundamental la pregunta que haces, si durante un mes se puede recuperar ADN de un cuerpo, porque nosotros tenemos que hacer la pregunta si el cuerpo habla después de un mes, aunque esté en el agua, aunque esté putrefacto y demás. Pero contestando la pregunta de Melina, el otro ADN que va a surgir es el ADN en el propio cuerpo de la víctima. Claro. Si ella logró defenderse, arañar o arrancar cabello de los imputados. Igual lo que yo quería decir era en el sentido en el que lo quería decir. Y mi pregunta, igualmente ahora se la vamos a preguntar a Penasino, es si la identificación del esquema genético de Melina es el mismo en un rastro, por ejemplo, de un cabello que puede haber quedado en su propio cepillo de pelo o en su propio cepillo bucal, ¿sí? O si es más fidedigno extraerlo directamente de su cuerpo, su patrón genético, aunque hayan pasado 23 días a la intemperie. No estoy hablando del patrón genético o rastros genéticos, como dice Guille, de sus agresores, si es que fue más de... Ahora se lo vamos a preguntar, pero entiendo que es lo mismo. Ahora se lo vamos a preguntar. Porque yo también entiendo que es lo mismo. Pero entiendo que es lo mismo porque la certeza tiene que ser de más del 99%. Exactamente. Por lo tanto, tiene que servir la muestra. Ahora, ubicaciones geográficas. Apareció el cuerpo de Melina a unos 7 kilómetros del lugar donde se la buscó originalmente. Va de nuevo, apareció el cuerpo de Melina a unos 7 kilómetros del lugar donde se la buscó originalmente. Ese es un elemento. ¿Ven este camino? Imagínenlo al revés. ¿Va de nuevo? Sí. La creencia ahora es, incluso alguien me dijo ayer, que si hubiesen tirado el cuerpo en el lugar marcado inicialmente no llega por agua hasta donde fue encontrado. Me dijeron eso. Después vamos a preguntar a gente que conozca la zona si vos, tirando el cuerpo en el arroyo Morón, llega a este lugar por agua. Que es una pregunta interesante para hacer. Claro, porque dentro de las pericias que se hicieron durante la búsqueda del cuerpo, se estudió el movimiento del agua. Y además se determinó, y lo dijo Paulo Cablan ayer, Guille, ¿te acordás? Sí. Dijo que es la zona donde se halló el cuerpo, es una zona que habitualmente hay agua. Sí. Que habitualmente se inunda. Hubo 3 tormentas importantes desde la noche del 23 de agosto. Pero hoy cambiaría todo. Hasta ayer. Hoy cambiaría todo. Hoy se presupone en la nueva investigación. ¿En qué nos cambia? No, me refiero que no vino arrastrado en el agua. Perfecto. ¿Y en qué nos cambia? En teoría lo dejaron. No, en nada. Nada. Cambia en cuanto a la credibilidad de los testimonios. Perfecto. Melody se pudo haber equivocado de lugar porque Melody no dijo que lo dejaron. Estuvo. Estuvo en el momento del descarte. Estuvo en el momento del descarte del cuerpo, que es lo que las defensas usan para decir ¿de qué testigo me hablan? Tendría que estar en cana también. ¿Estuvo o no estuvo? Hay que decir Ferrari. Es necesario. Si no, a ver, Esto dice Ferrari. La fiscalía no es generosa. Si aparecemos los abogados que hacemos análisis judicial, nada más, pero las defensas cuestionan seriamente que el autoincriminado se incrimina en la comisaría con 2 testigos civiles. Y nosotros que hacemos derecho penal sabemos que en la comisaría el hombre no le dicen, por favor, vení, contá lo que pasó. Lo invitaron a hablar y para ser elegante. Hicieron algo más para que el hombre hablara y apuntara a determinadas personas. Y si nos ponemos a pensar de que Melody nos da un relato pormenorizado de lo que pasó esa noche, Melody estaba en la fiesta, Melody participó, Melody no es testigo, necesitan un testigo para sostener lo que se les va a caer. Perfecto. Perdón, y si la chica te demuestra que estuvo amenazada, como le dijo a la fiscal, que estuvo aterrorizada,
que no se animó a contar antes la historia. Por eso, porque previamente hace una denuncia por amenazas y ahí tiene legitimado para Pero no es testigo, como preguntamos con Melina, no es más testigo que imputada. Es tan fina, es tan delgada ¿Y de quién depende el prisma, cómo se mira eso? De los fiscales. Del fiscal que está que ve que la causa se le cae y necesita un testigo que ubique a estos personajes. No, digo, más allá de... Más tarde o más temprano, una instancia de la justicia argentina tiene que decretar la nulidad de la autoincriminación. Teníamos una pregunta concreta. Ayer apareció un cuerpo que aparentemente estuvo 30 días. Sí. Un tiempo en el agua, un tiempo fuera del agua. Sí. Algunos dicen que está más o menos bien conservado, otros no son tan optimistas. La pregunta para el doctor Penasino es, ¿puede extraerse rastro genético de presuntos agresores en un cuerpo que estuvo expuesto a todas esas vicisitudes? Bueno, acá hay que ver la condición en la que está. Yo no creo que aparezcan rastros ajenos a la víctima sobre el cuerpo de la víctima. Por nuestra experiencia, aproximadamente una semana después de estar en las condiciones en las que estuvo ese cadáver, ya no queda ADN sobre el cuerpo de la víctima. ¿Cómo es Penasino opera? Repítalo porque es un dato importantísimo mientras vemos cómo se trabaja en materia genética. A ver, usted dice que no se va a encontrar sobre el cuerpo... A ver, un ejemplo. Supongamos que un agresor la agarró del brazo y no sé, la arañó. Sí. ¿No se va a encontrar? Por otros casos similares no esperaríamos encontrar restos sobre el cuerpo de la víctima. Sí, yo creo que los investigadores se van a centrar sobre las ropas que tenía la víctima, porque una mancha de semen, una mancha de sangre es muy persistente sobre la ropa. Puede durar años. En la fibra. Una mancha en la fibra, digamos, embebida en la fibra de la ropa. Y al revés, si ella arañó a algún agresor... Piel debajo de las uñas de ella. Yo me sorprendería muchísimo si aparece un rastro de ese estilo. Pero Penasino nos está dando un dato que... A ver, somos de cero en la materia nosotros, por eso traemos gente experta y no conjeturamos, preguntamos. Usted dice que con este cuadro de situación, Favale, no sé si entendiste lo mismo, es muy difícil encontrar evidencia genética sobre el cuerpo. No nos imaginemos entiendo un también en escenario. la superficie del cuerpo. Claro. Sobre el cuerpo. En la superficie del cuerpo o en... uñas. En vías, sí, o en, digamos, hisopados de zona genital o así. Es muy poco probable que en estas condiciones aparezca un rastro. Digamos, sería muy sorprendente para mí que aparezca. Sí puede llegar a aparecer algo en ropas, como decía antes, pero sobre el cuerpo propiamente dicho de la víctima no esperaríamos encontrar material genético. Pero se puede determinar, por ejemplo, si hay lesiones genitales o paragenitales o un cuerpo que pasó un mes, cuando lo inspeccionan no se puede saber si hay abuso sexual, por ejemplo, más allá de la evidencia genética, ¿sí? Me refiero en señales en el cuerpo, en lesiones genitales o paragenitales, ¿tampoco? De eso yo ya no puedo hablar porque eso tienen que consultarlo con un médico forense. Nosotros hacemos el estudio del ADN cuando viene la muestra ya tomada por el médico forense. ¿Cuáles son si hay lesiones genitales con un cuerpo a la intemperie un mes? A ver, primera cuestión, la zona está llena de alimaña. Si el cuerpo estuvo donde dicen que estuvo... Ayer a la noche estaba Luis Rusconi en la zona y pasó una rata de este tamaño. Sí. Usted pone en duda que el cuerpo estuvo ahí todo el tiempo. Mira, no sería... A ver, el terreno es bajo, con lo cual... Daría es un humedal, lo que se conoce como un humedal. Y hubo tres grandes y fuertes tormentas. Pudo haberlo tapado el agua. Pudo haberlo tapado el agua y llevarlo. Y dejarlo ahí en el cañaveral. Y que haya quedado suspendido o agarrado ahí en esos cañaverales. Pero también pudo haber sido llevado. Lo que tenemos que saber, y lo va a determinar la autopsia, es la fecha, la mecánica de la muerte y la fecha probable de data de muerte. Ahí vamos a poder determinar. Pero usted dice que lesiones genitales y paragenitales sí se pueden encontrar. Las lesiones internas, si hay lesiones internas, se podrán determinar con los síntomas. A mí me preocupa lo que dice Penasino. Y le quiero preguntar a Penasino... Sí, a mí también. Y desde luego, porque había una expectativa inmensa el hecho de que apareciera el cuerpo de Melina y ahora esa expectativa de poder determinar quiénes la agredieron se reduce prácticamente a una posibilidad del... Pero si hubo sangre y ataque sexual, hay semen y hay sangre. Bueno, en la ropa pero queda. el genetista está diciendo la ropa. No son gente en fibra. No son gente de demasiada capacidad como para si no le hubieran sacado la ropa. No le demos más la idea a los locos porque los locos miran televisión. No le dé idea entonces. Penasino, y al revés, determinar a esta altura vía laboratorio los lugares por los que pudo haber pasado Melina. Bueno, eso sí sería más factible porque si aparecen manchas
manchas de sangre o algún fluido de la víctima en una escena de crimen, una posible escena de crimen, ahí sí es factible, digamos. Nosotros advertimos que es muy poco probable que aparezca un rastro sobre el cuerpo de la víctima, dada la conservación y el nivel de descomposición que tiene un cuerpo un mes después de haber fallecido. Si es que tiene un mes, ¿no? Porque si es capaz que estamos haciendo una especulación. Bueno, es cierto. Está bien, también. doctor, pero como dice Melina, sí. A ver, usted dice que es más probable que, a pesar del paso de un mes, si hipotéticamente la mataron en la casa de Toto, es más fácil, usted dice, encontrar un vestigio, un indicio del paso de ella por el lugar, si quedó un cabello, saliva o sangre. Sí, efectivamente, si hubo una cuestión de violencia y quedó un rastro de sangre, lo hemos visto en otros casos judiciales, inclusive 10 años después se puede llegar a encontrar el 10 rastro. años después. O sea, no hay un problema temporal. Es muy poco lo que se necesita, ¿no? Para que tengan una idea... Imperceptible al ojo. Sí, un microlitro de sangre, una gota son 50 microlitros. A veces dicen que haya una gota de sangre, no. 50 veces menos que una gota de sangre alcanza para tener un patrón genético Es un completo. rocío. Casi. Sí, es un puntito, digamos, de menos de 1 milímetro, sí. Pero tiene que haber sangrado. Bueno, por eso decía, En si el hubo una ataque. situación de violencia en la cual emitió sangre o saliva o algún fluido biológico, puede llegar. No hay ¿Cómo se levanta ese rastro? Perdón. Esos rastros se levantan Algo tan hisopando. chiquitito. Bueno, el problema no es tanto levantarlo, sino encontrarlo. Claro. Si los investigadores logran encontrar ese rastro, se levanta con un hisopo, se humedece en solución fisiológica y se retira, digamos, simplemente pasándolo por encima del rastro. Y eso alcanza. Con eso alcanza. Estamos hablando de una cantidad casi imperceptible de Al ojo. ADN. Increíble. Sí. Sí, a mí me preocupa, a ver, compartiendo lo que dice Melina, había una cierta creencia, y acá pido disculpas por la ignorancia, de que automáticamente el hallazgo del cuerpo per se nos iba a llevar directo a los homicidas, pero tienen que darse determinadas circunstancias, como dijo usted, que exista sangre o líquido seminal en el cuerpo de ella, porque el imaginario de si arañó va a quedar en sus manos el ADN del criminal. Parece que ya no. Ya no. No, esperamos... por supuesto, el análisis hay que hacerlo y hay que ver si hay o no hay, pero por experiencia de otros casos similares, no esperamos que haya. Sería excepcional. Sería digamos, un caso para- extremadamente excepcional. Extremadamente Sí, excepcional. Sí. A ver, doctor, ¿qué quiere decir? Espera que está López Carribero. Sí, yo le agrego una cosa también a esto, ¿no? Que no solamente va a ser importante en el lugar de los acontecimientos examinar si hay restos de la niña, de la joven, sino también de los imputados. Claro. ¿Sí? Incluso también de algo que se cuestionó recién acá, de la propia testigo. Porque si aparecieran, por ejemplo, rastros o cabellos de la testigo, ¿Dónde? bueno, en La bolsa. La presunta escena del en la crimen. casa, en la casa donde Y ella reconoce que estuvo. Bueno, por eso, pero si Pero hay que ver si es cierto o no, y sería una manera de aparecieran- probar que es cierto. No, perdón, Guillermo, yo digo, si aparecieran restos de sangre de ella o cabellos de ella, eso indicaría que esa mujer participó en la gresca, que no fue una mera testigo, ¿se entiende? Usted dice... ¿Se entiende lo que le digo? Usted dice un escenario posible donde Melody no solo sea testigo, sino que sea una imputada que participa de la golpiza Pero y por aparece supuesto, sangre de ella en el lugar. por eso agrego, por eso, perdón, un segundito. trama. Por eso digo, claro, por eso digo y sostengo que no solamente hay que buscar rastros genéticos de la damnificada, de la chica que apareció muerta, que es Melina, sino que además de los otros imputados, de todos, y además de eso, de la testigo que está siendo puesta en tela de juicio, ¿no es cierto? Les pido- Eso por un lado. Sí. No, que son las 14:30. Correcto. Actualizamos la información en títulos y después dale. seguimos desarrollando y debatiendo todo lo que se puede conocer ahora a partir que apareció el cuerpo de Melina. Ya venimos, los títulos.